Libro de Éxodo, capítulo número 15. Vamos a estar más enfocados en los versículos 22 al 27. Hemos titulado el sermón de esta mañana, Lecciones dulces de aguas amargas. Éxodo, capítulo número 15. Voy a leer desde el verso 22 al 27. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué haremos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Déjenme brevemente introducir nuestro tema. Hay lecciones en la vida que aprendemos en nuestras vidas a través de experiencias amargas, a través de experiencias dolorosas. El camino de la comodidad, el camino de la conveniencia, no siempre es la mejor vía para el aprendizaje. Y Dios lo sabe. Y Dios, en su sabiduría, permite que algunas veces vengan esas aflicciones, vengan experiencias difíciles con el fin de bendecirnos, con el propósito de hacernos crecer en la fe. Y yo quisiera esta mañana ilustrar esa realidad tomando como ejemplo una situación particular que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar en su peregrinar en esta tierra. Israel, déjenme poner en un contexto donde estamos. El pueblo de Israel en este momento está todavía disfrutando el frescor de una gran victoria espiritual. Se huele el entusiasmo. Es un tiempo de gran celebración. Y todos los que conocen la historia recordarán que aquí en Éxodo, en esta parte, ellos han sido liberados de la esclavitud de Egipto mediante de uno de los portentos más maravillosos que se registran en el Antiguo Testamento. Fue algo impresionante lo que sucedió. Cuando ellos estuvieron oprimidos por el faraón, perseguidos por el faraón, llega un momento en que el pueblo de Israel, siguiendo la dirección de Moisés, ellos llegan al lado del mar, y este es el esquema. Está el mar de frente, las huestes de Faraón persiguiéndolo a ellos, y ellos están en medio de eso. Y Dios hizo lo que solo Dios puede hacer. Dios abrió el mar en 2. Miren cómo lo dice aquí el texto, en Éxodo capítulo 14, un capítulo anterior. Dice el verso 21 y 22, extendió Moisés su mano sobre el mar. Y el Señor, eso es importante, no Moisés, sino el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a la izquierda. Ustedes están entendiendo la idea. Yo no estoy hablando de un arroyito en Constanza. Yo estoy hablando del Mar Rojo. Se dividió en 2.
Por un momento piensen en esto. La pared de la izquierda y la pared de la derecha era el agua detenida, así amenazando. Y Dios abrió un camino y por ahí pasó todo el pueblo. Es importante entender que ahí no había solamente gente atlética. El pueblo consistía, todas esas familias con gente de edad, los animales, todo eso. Y todo el pueblo pasó en seco. Y esta gente no le contaron esto. Ellos estuvieron ahí. Ellos olían el mar caminando. Ellos vieron a Dios en medio de eso. No solamente eso. No solamente pudieron cruzar todo el pueblo, sino que justo cuando el faraón y su ejército persiguiéndolos estaba en el medio del mar, entonces las aguas se cerraron otra vez y todos los enemigos perecieron. Miren cómo lo dice ahí el verso 26 y 28. Estoy en Éxodo 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar otra vez para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Y los egipcios, al huir, se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Dios lo hizo. Eso fue algo maravilloso. Eso fue algo impresionante. Eso fue algo que Dios le mostró de una manera directa. Ellos presenciaron el gran poder de ese Dios contra ellos, para su pueblo. Les dieron una nueva oportunidad, por así decirlo. Y como se imaginarán, ellos estaban muy contentos. Ellos estaban regocijados. Señores, eso fue una experiencia que el corazón, si hubiera sido nosotros aquí, hay gente que dice: el corazón se me quería salir. Y ellos cantaron. Imagínense la cantata de la IBI en diciembre. Eso es Éxodo capítulo 15. Oigan el cántico. Éxodo 15, verso 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Ellos cantaron: mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y yo le glorificaré, el Dios de mi Padre, y yo le ensalzaré. Señores, no lean esto con mucha frialdad. Métanle música, métanle un pianito, violines. Esa es la idea. Esto es realmente un cántico. Dice el verso 3: el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Tu diestra, oh Señor, es majestuoso en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia tú derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor, los consumes como paja. Verso 12: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada. ¿Usted quiere más celebración de ahí? Si usted le pone la musiquita y la gente levantando brazos y las lagrimitas, esto fue una cantata realmente. Un solo problemita: no duró mucho tiempo la cantata. La alegría y el regocijo se escapan de una vez. 3 días después, yo creo que todavía estaban recogiendo los regueros y los vasos de la cantata que hubo. 3 días después, entonces viene una prueba. Ellos cruzaron ya en la tierra prometida, empezaron su éxodo, en el desierto, y no aparecía el agua. Y el tema se complicó.
Ellos avanzaron, llegaron a un lugar que se llama Mara. Ahí había agua, pero no pudieron beber esas aguas porque eran amargas. Entonces encontramos el primer problema. Ellos fueron probados en su fe. ¿Qué hicieron? Cuando vino esa pequeñita dificultad, después de haber visto el mar rojo dividido en dos, cerrarse para destruir al enemigo, ¿qué hicieron? ¿Acaso dijeron ellos, bueno, Dios ha sido fiel en situaciones peores que esta, vamos a confiarle ahora? No. ¿Acaso dijeron ellos, Dios nos ha dado su promesa de guiarnos a una tierra de bendición, vamos a esperar pacientemente? No. Ellos respondieron en incredulidad. Dice el verso 24, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Dice murmuraron. Nosotros tenemos que ilustrar esto muy bien. Señores, nosotros tenemos que imaginarnos la escena. Esto es el desierto, ¿ok? Déjenme decirle, yo puedo hablar un poquito del desierto. Ustedes saben, mi familia oficialmente todavía vivimos en Arizona. Y Arizona es un desierto moderno, pero es un desierto. El desierto, ¿saben cuáles son las flores del desierto? Los cactus, espinas. En Arizona, por ejemplo, hay un cactus muy especial llamado saguaro. ¿Saben cuál es el tamaño promedio de un asunto de eso? 30 pies. Yo tengo 6 pies. Un cactus de eso mide 30 pies. Para que a un cactus de eso le salga una ramita, vamos a decir, un bracito para tratar de ponerlo romántico, se necesita por lo menos que alcance 15 pies de altura antes de poder salir la ramita. ¿Saben qué tiempo toma que salga la primera ramita? 70 años. Me decirle, la morena, mi querida esposa, dominicana, al fin romántica, ella dijo, bueno, en el balcón de nuestra casa vamos a sembrar un cactus. Y entonces fuimos a una tienda a buscar cactus recién nacidos. Entonces ella dijo, explíqueme cómo esto funciona. Nosotros lo vamos a sembrar, le echamos agua y el individuo que vendía le dijo, doña, con todo el respeto, usted sabe, usted lo va a sembrar, pero usted no lo va a ver. Son 70 años para que salga la primera ramita. Esas son las flores del desierto, los cactus. Cuando usted habla de verde allá, olvídese de eso. El verde es la tierra seca, amarilla, mamey. Y el agua natural usted la puede encontrar en su imaginación. Es desierto. Ahí no hay agua. Y ese es el problema que el pueblo tiene aquí. Ese problemita no se resuelve llamando al colmado por un WhatsApp, pidiendo un botellón de agua, como hacemos aquí con tantas comodidades. A los que están viendo en internet, si usted no sabe lo que es un colmado, es un supermercado chiquito. Más o menos es la idea. Es como si alguien dijera en el medio de la prueba, ven acá, pero nadie pensó en este asunto. O sea, nosotros cruzamos, allá había de todo. Cruzamos y el agua. ¿Qué es lo que vamos a beber? ¿Y qué pasó entonces? Bueno, Dios les ministró en sus necesidades. Dios no solo resolvió la dificultad física de la sed, sino que además les enseñó algunas lecciones importantes de la vida que todos nosotros haríamos muy bien en aprender. Y es sobre esas lecciones que estaremos enfocados en esta mañana. Son lecciones valiosas, ya sea que tú estés atravesando una aflicción en el presente o para prepararte para una aflicción en el futuro. Esta mañana nosotros vamos a volver atrás en el tiempo y vamos a unirnos al pueblo de Israel en Mara. Dios los llevó a ese lugar de aguas amargas para que pudieran aprender algunas lecciones dulces para sus almas. Así hemos titulado nuestro sermón esta mañana.
lecciones dulces de aguas amargas. Y lo que yo deseo es analizar la historia desde dos perspectivas diferentes. Yo quiero en primer lugar ver la historia desde una perspectiva humana y luego veamos las historias otra vez desde una perspectiva divina y luego vamos a algunos puntos de aplicación. Vamos entonces a nuestra perspectiva humana de la historia. ¿Qué observamos con relación a la conducta del pueblo de Israel que en cierta manera nos representa a nosotros? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué aprendieron ellos que también nosotros podemos aprender? En primer lugar, ellos aprendieron algunas lecciones acerca de la vida. Ellos aprendieron algunas lecciones acerca de la vida. La vida, en primer lugar, es como una mezcla de acontecimientos, una mezcla. Hay momentos de calma y celebración, hay momentos de tempestad y aflicción. Y ni siquiera los creyentes están exentos de eso. Según la palabra de Dios, la vida es así. Dios nos presenta en su palabra la vida como una mezcla de esos acontecimientos. Job capítulo 14 verso 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Job capítulo 5 verso 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así es el hombre que nace para la aflicción. Dice Eclesiastés capítulo 2 verso 23, porque todos los días no son sino dolores y su trabajo es molestias. Aún de noche mucho su corazón no reposa. Eso también es vanidad. La Biblia habla de esa realidad. Pero también nosotros sabemos que hay momentos dulces, hay momentos maravillosos. Cuando una familia crece, cuando nacen los niños, cuando una persona se convierte, el evento más importante de la vida. Cuando una persona se enamora, cuando una persona crece. Mientras esa visión de la vida puede parecer extraña, esa es la realidad de lo que nacemos. Si ponemos todo entonces en un balance, la vida es exactamente eso, una mezcla de experiencia. Y esa es una buena lección para recordar. Nosotros necesitamos ser recordados de eso. Estando conscientes de que la vida puede marchar en diversas maneras, entonces debemos estar preparados para la diversidad de experiencias. Ellos aprendieron no solamente que la vida es una mezcla de experiencias, sino que la vida es como un maestro. Un maestro que enseña ayudando a recordar cosas valiosas. Hay experiencias en la vida que nos ayudan a recordar. Cuando Israel llegó allí, a Mara, con las aguas amargas, en medio de sus necesidades, ellos parecieron olvidarse de todas las cosas maravillosas que Dios había hecho. Ellos se olvidaron de la fidelidad de Dios por tantos años en Egipto. Ellos se olvidaron de lo que sucedió 3 días anteriormente. Un milagro extraordinario. Dios los liberó, Dios los preservó del enemigo. Ellos se olvidaron de que Dios es Señor de la creación, que Él tiene un control absoluto, que Dios no solamente es el dador de la vida, sino el Señor de la vida. Y eso incluye tiempos buenos y tiempos difíciles. Y así somos nosotros. Así como el pueblo se manejó, así también muchas veces somos nosotros. Cuando están las bendiciones del Señor, nosotros estamos felices, estamos contentos. Experimentamos un gozo muy profundo, sabiendo que Dios nos beneficia, sabiendo que Dios se muestra. Pero tan pronto surge una dificultad, entonces nosotros nos olvidamos de esa fidelidad. Nos llenamos de descontento, nos desanimamos, murmuramos de Dios, nos llenamos de preocupación, pensamos que la vida depende de nosotros y nos olvidamos que el mismo Dios que estaba en control en el día de la abundancia
es el mismo Dios que sigue gobernando en el día de la dificultad. Dios es soberano. Dios sigue siendo Dios. Me decirle esto, a muchos de nosotros nos da dificultad conciliar que Dios es bueno y que permite el sufrimiento. No sé por qué. Nos cuesta llegar a esa conclusión. Es como si no viéramos nada de beneficio en sufrir. Pero Dios es bueno y porque es bueno permite el sufrimiento en nuestras vidas. Porque quiere ayudarnos. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados a su propósito. Este pueblo allí en Mara aprendió que la vida es una mezcla de circunstancias. Aprendió que la vida es como un maestro que le recuerda. Aprendió que la vida es como un ministerio. Es como un ministerio. Dios utilizó este tiempo amargo de Mara para ministrar a su pueblo. Lo que ellos aprendieron allí acerca de Dios formó su percepción para acompañarle en lo que seguía. Y eso también nos sucede a nosotros. Cada circunstancia que Dios permite en nuestras vidas, Dios lo usa para marcarnos, para enseñarnos, para ministrarnos. Hermanos, la realidad es esta. Muchos de nosotros no sabemos manejar la prosperidad. Si Dios nos suelta un poco y las cosas nos salen bien, nos olvidamos de Dios. Y Dios muchas veces, por causa de su amor a nosotros, nos estrecha el camino, nos lleva a Mara, donde las aguas son amargos. El proverbista en Proverbios 30, el sabio, reconociendo esa realidad, le oraba así. Escuchen esta oración. Esto es Proverbios capítulo 30, versos 8 y 9. Solamente escuchen. Dice aleja de mí la falsedad y la mentira. Y él ora. No me des pobreza ni me des riquezas, sino manténme del pan necesario, porque teniendo mucho pudiera desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar el nombre de mi Dios. Escuchen qué sabio está eso. Él dice, no me des riqueza, tampoco pobreza. Manténme del pan necesario. Manténme cerca de ti. Entonces en la historia, viéndolo desde la perspectiva humana del pueblo de Israel, ellos aprendieron mucho, algunas lecciones acerca de la vida en general. No solamente eso, en segundo lugar, ellos aprendieron mucho acerca de ellos mismos. Aprendieron mucho acerca de ellos mismos. La vida es como un laboratorio gigantesco. Cada experiencia, sea buena o sea mala, es como una radiografía del corazón. Sale lo que realmente somos. Este tiempo amargo en Mara les reveló al pueblo muchas cosas que ni ellos sabían de ellos mismos. Y eso sucede con nosotros. Cuando somos visitados por alguna adversidad, entonces sale lo que realmente somos. Miren esto, ustedes saben, yo me mudé a los Estados Unidos junto con mi familia hace ya casi 12 años. Y entonces yo no sabía lo impaciente que yo era hasta que volví a manejar en la República Dominicana. Eso es increíble. Nosotros vivimos en Minnesota la mayoría del tiempo y allá todo el mundo hace lo que hay que hacer. No solamente eso, si usted está en una esquina, la gente te manda pasar, te sonríe y te da gracias. ¿Ustedes pueden creer eso? Y nosotros no duramos 11 años en el cielo. Cuando yo llegué aquí esperando que me sonría y me manden a pasar, entonces ya usted sabe lo que pasó. Dios nos lleva a Mara, nos estrecha el camino para que podamos conocernos mejor. Por ejemplo,
¿Qué aprendió ese pueblo? Ellos aprendieron que tenían un problema de visión. Un problema de visión. ¿En qué sentido? Ellos vivían para ellos mismos. Demasiado egoístas. Su visión de la vida era centrada en ellos mismos. Solo les interesaba su satisfacción corporal. Ellos habían visto lo que Dios puede hacer, sus maravillas, y en vez de estar enfocados, cautivados por las maravillas de Dios, por su gloria, en una completa adoración, ahora ellos estaban consumidos por sus necesidades. Su enfoque de la vida cambió. Su visión de la vida fue afectada y Dios se lo ayudó a reconocer. No solamente había un problema de visión, había un problema también de convicción. Un problema de convicción. Andaban por vista, no por fe. Aunque ellos vieron la fidelidad de Dios en la realidad en el corazón, ellos confiaban en ellos mismos. Porque a la primera dificultad les salió la incredulidad del corazón. Ellos miraban lo que ellos podían hacer. Y cuando sus esperanzas fallaron, entonces se desilusionaron con Dios. Y así también somos nosotros. Dios nos ha traído hasta aquí. Solo nosotros, en el fondo del corazón, sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a veces, entonces nos alejamos de esa realidad, ponemos nuestra fe en un trabajo, en la salud, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, lo que sea. Y cuando una de esas cosas fallan, entonces nos sentimos en el aire, nos sentimos que Dios nos ha fallado. Sustituimos al Dios real por dioses falsos. Nos llenamos de ídolos. Dice Nehemías capítulo 8, verso 10, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El texto nos dice, porque la cuentecita del banco es nuestra fortaleza. El gozo del Señor. Lucas capítulo 10, verso 20, amonestando a los discípulos que estaban confiando demasiado en sus habilidades, el Señor le dijo, sin embargo, no os regocijáis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Nosotros debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por la fe, a no quitar la fuente de nuestro gozo de Jesús. Un error ahí puede traer grave consecuencia a nuestras vidas. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenían un problema de visión en la vida, se desviaron. Un problema de convicción. No solamente eso, ellos tenían un problema de satisfacción. Dios lo llevó a Mara para mostrarle que había un serio problema en sus corazones. Un problema de satisfacción. Ellos nunca estaban satisfechos. Nunca estaban satisfechos. Dios proveyó bajo la esclavitud de Egipto. Dios se le mostró de una manera como nunca antes había sido. Dios fue su porción, Dios fue su guía, Dios lo sostuvo. Habían sido testigos de ver a Dios destruyendo el ejército más poderoso del mundo en ese momento. Sus ojos pudieron verlo. Y aunque ellos cantaron, ahora, en una breve dificultad, ellos se están quejando contra Dios. Ellos se están quejando de que Dios no lo hizo ni a su manera ni a su tiempo. Y nosotros somos así. Cuando estamos en la montaña y todo nos sale bien, entonces somos muy prontos para glorificar a Dios, dar gracias por sus bondades.
Pero cuando Él permite que venga una prueba a nuestras vidas, entonces nos quejamos acerca del tiempo, de la intensidad, de por qué a mí. Nos olvidamos de la bondad de Dios. Y Dios quiere que aprendamos a glorificarle en toda circunstancia. En toda circunstancia. Si estamos en la montaña del disfrute y la bendición, entonces debemos adorarle y cantar por sus bendiciones. Pero si estamos en el valle de la aflicción, debemos aprender igualmente a cantar a su fidelidad. Dios sigue siendo Dios y Él merece nuestra alabanza. Job nos enseña eso. Cuando Job lo perdió todo, sus hijos, su salud, su conveniencia, estas fueron sus palabras en Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es un creyente que ha aprendido lo que Dios es. Ese es un creyente que ha aprendido a vivir por lo que Dios representa en su vida. Dios es bueno en toda circunstancia. Dice David en el Salmo 34, verso 1: bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Ellos aprendieron en Mara mucho acerca de la vida. Ellos aprendieron mucho en Mara acerca de sí mismos. Ellos aprendieron mucho también acerca de Dios. No solamente de la vida, no solamente de ellos mismos, algunas lecciones acerca de Dios. Primero, Dios conoce nuestras necesidades. Piensen por un momento, Dios sabía lo que Él estaba haciendo. Dios sabía cuál iba a ser la necesidad en ese lugar. Dios había ya planificado ese viaje. Antes de que ellos tuvieran la necesidad, ya Dios la conocía. Nada toma a Dios por sorpresa. Nada. Dios es el Dios soberano de la creación. Dios ya está en el mañana. Dios va delante de nosotros. Él sabe lo que tú y yo necesitaremos en el día que viene adelante. Ese es nuestro Dios. Dice Mateo 6:32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis esas cosas. Dios conoce la enfermedad que llegará antes que los médicos puedan detectarlo. Dios conoce el dolor que vas a experimentar antes que llegue la ocasión. Dios sabe el temor que tú experimentarás antes que venga la situación. Hermanos, qué alegría, qué gozo tan grande el saber que servimos a un Dios que sabe todo lo que necesitamos. Dios conoce nuestras necesidades. No solamente eso, Dios puede satisfacer nuestras necesidades. No solamente las conoce, sino que Él tiene el poder para hacerlo. ¿Qué pasó allí? Miren conmigo el verso 25 otra vez. Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Señor, en el desierto un árbol. Estaba justo ahí donde el pueblo acampó. Y Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Ya Dios había preparado ese árbol para esa necesidad. Cuando ellos llegaron, ya Dios estaba listo. El árbol estaba ahí. Él manifestó su poder. Ellos obtuvieron lo que necesitaban. Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades en Él. No necesitamos más que a Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos. No solamente conoce la necesidad, no solamente puede hacerlo, Dios provee para nuestra necesidad. Está su intención de amarnos. Piensen en esto, años y años y años antes de que este pueblo llegara a Mara, Dios puso una semilla en el desierto
que germinara en el mismo lugar que ellos lo necesitaban. Dios iba adelante. Ya Dios había hecho la provisión. Él hace lo mismo con nosotros. Dice Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo puede proveer Dios? Conforme a sus riquezas. ¿Qué tan rico es Dios? A ver, si usted viene donde mí y me dice, pastor, yo tengo muchos problemas y necesidades, y yo le digo, ¿tienes mucho problema? Tranquilo, confía en mí. Entonces yo le diría, preocúpese, porque ¿de dónde yo voy a sacar? Pero si Dios dice, ¿tienes dificultades? Confíame. Dice que Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú nunca enfrentarás una necesidad en la vida que Dios no pueda proveer para ella. Eso es lo que la fe nos lleva a creer. Dios está por nosotros. Eso nos puede ayudar a combatir la preocupación, el afán, la duda en este mundo. En esta aflicción, el pueblo aprendió buenas lecciones para ellos. Dios los llevó a Mara para que pudieran entender lo que es la vida. Es una mezcla de acontecimientos. Es como un maestro que te recuerda las cosas. La vida es como un ministerio donde Dios te va orando. Dios lo llevó a Mara para que pudieran conocerse ellos mismos. Vivían por vista, no por fe. Estaban llenos de egoísmo. Estaban vacíos internamente. Nunca nada les satisfacía. Dios lo llevó a Mara para que entendieran lo que Dios es. Dios conoce nuestra necesidad. Dios puede satisfacer necesidades. Dios ya provee para nuestras necesidades. Esa es la perspectiva humana. Vamos brevemente a la perspectiva divina. La historia entonces de Dios. ¿Qué observamos en la historia con relación a Dios que pueda ayudarnos a conocerle más y confiarle? Yo quiero ir por 4 cosas aquí. Primero, lo que Dios hizo. Yo quiero que veamos lo que Dios hizo. Vamos al verso 25 otra vez. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y dice, y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. ¿Qué hizo Dios? Dice el texto, le dio un estatuto y una ordenanza. Es la misma palabra, es lo mismo, solo es el énfasis. La versión, Nueva Versión Internacional traduce ese versículo. En este lugar, el Señor le puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta, un estatuto, una enseñanza. A mí me llama la atención que Dios no solamente le dio eso, sino que dice el texto que lo puso a prueba. Y la pregunta mía es, ¿a prueba de qué? Porque ya la prueba no era el agua. ¿De qué prueba estamos hablando aquí? Porque aparentemente ya estaba solucionado el punto. La prueba que hablamos aquí es a quién tú vas a dar el corazón. Dios suplió su necesidad física y ahora empieza realmente el ministerio. Dios le dio un estatuto, una ordenanza y los puso a prueba. Dios siempre nos dará la opción para que decidamos. ¿A quién vamos a servir? Si vamos a servir a Dios por su grandeza, su poder, su fidelidad, o si vamos a servir a falsos dioses. Eso no es nuevo, eso está en la Biblia. Y la idea es, mientras más llenos estamos de su palabra y su espíritu, más sabios seremos en decidir. En la vida continuamente estaremos en esa posibilidad. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? No solamente lo que Dios hizo allí, lo que Dios dijo. Esto es muy importante cuando Dios habla. ¿Qué dijo Dios? Miren el verso 26. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escucha sus mandamientos y guarda
todos sus estatutos. ¿Pueden ustedes por un momento pensar en lo que Dios está haciendo? Señores, recuerden, esta gente resolvieron su lío del agua ya. Ahora Dios está diciendo lo que viene. Te di un estatuto, una ordenanza y te puse a prueba. Si escuchas lo que yo te hablo y haces lo que es recto ante tus ojos y escuchas sus mandamientos otra vez. 2 veces aquí se menciona la palabra escuchar. Es un énfasis. Y parte de nuestro problema es que no sabemos escuchar a Dios. Y Dios le dijo al pueblo, si escuchas atentamente, no podemos vivir vidas que agraden a Dios si no sabemos escuchar bien. Esto es parte del obrar. En hebreo, la palabra escuchar aquí es diferente de oír. Se habla de escuchar cuando lo hacemos con una intención de obedecer. Yo te pregunto a ti, ¿qué tan listo y enfocado eres para escuchar a Dios cuando Dios te habla? Yo te pregunto, ¿qué Dios te ha estado diciendo últimamente? Sea por la palabra predicada, por la palabra leída, por las circunstancias de la vida. Dios te está hablando. La pregunta mía es, ¿estás escuchando bien? Piensa en las últimas 10 cosas que Dios te ha dicho recientemente. ¿Lo puedes reconocer? ¿Puedes reflexionar en tu corazón y decir, yo sé que Dios me está hablando sobre esto? ¿Has escuchado bien? ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha hablado? Porque el texto dice, si escuchas y haces, si escuchas atentamente y guardas los estatutos, está escuchar y está el responder a lo que escuchas, está el obedecer. El puente que conecta el escuchar con el hacer es el entender bien. Dios nos está hablando. La pregunta es si estamos escuchando. La pregunta es si estamos entendiendo. La pregunta final es si estamos obedeciendo. La obediencia es lo que hace la diferencia entre escuchar y un simple oír. El que escucha bien, obedece por gracia. Agrada a Dios. Eso nos lleva a obedecer. No solamente lo que Dios le hizo, le entregó un estatuto y ordenanza. No solamente lo que Dios dijo si escuchas y haces, si escuchas atentamente y guardas. Lo que Dios prometió. Mírenlo aquí en el verso 26. Al final dice, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Déjenme decirles, esto es una gran bendición. Señores, por un momento no pierdan de vista, el lío más grande que había era la sed. Se resolvió la sed. El problema físico está resuelto. Y ahora que Dios trae estas cosas, es como si Dios dijera, está listo ya, ok, te resolvió el problema físico, aquí está el estatuto y la ordenanza. Escucha bien, trata de hacer y guardar. Y aquí es lo que te prometo. Ninguna de las enfermedades que envié al pueblo de Egipto vendrán sobre ti. Algunos creen que no estamos hablando aquí de enfermedad física. Dios está hablando de la enfermedad del alma. Dios hizo una promesa específicamente a su pueblo de librarlos de la incredulidad. Ese es el punto aquí. Si me escuchas atentamente a mis palabras y la pones por obra, te voy a librar del peor cáncer que puede existir, que se llama incredulidad. Es una promesa condicionada a una obediencia. Si escuchas bien, si haces bien. Déjenme referirle un texto donde esto hace básicamente una relación. No tienen que buscarlo. En Deuteronomio capítulo 30.
Moisés establece algo similar en cuanto a esto. Dice el verso 19, solamente escuchen. Deuteronomio 30, verso 19 dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos para vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte. He puesto ante ti la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Tú y tu descendencia. Es una elección. Dios pone ambas cosas y da una advertencia. Escoge la vida, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, porque eso es tu vida y largura de tus días, para que habites en esta tierra que el Señor juró dar a tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Dios sanó su parte física, resolvió lo temporal, y Dios le dijo al pueblo: ahora empieza lo más importante. Escucha atentamente, pon por obra, te voy a librar de la incredulidad. Y finalmente lo que Dios proveyó. Para mí esto es lo más importante. Miren qué interesante esto. Dice el verso 27, al final: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ellos estaban antes en Mara. Un tiempecito después llegaron a Elim. Esa es la clave para entender que el proceso de la bendición de Dios comenzó. Elim significa oasis. Escuchen el contraste. Ellos estaban en Mara, ahora llegaron a Elim. Si usted quiere que se lo ponga gráfico, es como si usted está en Dajabón y lo llevan a Punta Cana. Esa es la idea de lo que hay aquí. Dios comenzó a proveer. Luego de que el pueblo escuchó atentamente, escogió seguirle, escogió obedecerle, Dios bendice esa obediencia. El texto dice: junto a las aguas. ¿Recuerdan ustedes cuál era el problema anteriormente? Ahora abunda el agua, agua natural, dulce. Cuando Moisés oró a Dios en Mara, momentáneamente, para resolver una necesidad temporal, lo que Dios hizo es que a través de un árbol endulzó el agua. Pero esa agua amarga que fue endulzada era nada comparado con el Elim ahora. Y esta es la advertencia. Nosotros debemos de cuidarnos, de no conformarnos con aguas amargas, con un poco de dulce, cuando más adelante tendremos un oasis natural. No nos conformemos con aguas amargas endulzadas. No nos conformemos con Mara, cuando Dios ya dispone de un Elim más adelante por la fe. ¿Qué hemos visto entonces? Bueno, Dios llevó a su pueblo a aguas amargas para que aprendieran algunas cosas acerca de la vida, acerca de ellos mismos, acerca de ese Dios. Dios llevó a su pueblo a Mara para demostrarse. En lo que Dios hizo, entregó un estatuto de ordenanza. En lo que Dios dijo, escucha atentamente. En la promesa que Dios hizo: te libraré de la incredulidad. Y Dios dio más o menos una idea de lo que podían esperar. Los llevó de Mara a Elim. Finalmente, entonces, para terminar como aplicación, ¿qué aprendemos nosotros, hermanos? Déjenme hablar primero a mis hermanos que están aquí. Escuchan. Hermano amado, escucha esto. En la amargura de las pruebas necesitamos la dulzura de las promesas de Dios. En medio de la amargura de las pruebas necesitamos llenarnos de la dulzura de las promesas de Dios. Allí en Mara, Dios se reveló a su pueblo como Jehová Rafa, el Señor es tu curador. Piensen en esto.
Si Israel no hubiera encarado ese tiempo amargo, ellos no hubieran conocido esa parte dulce de Dios. Si Job nunca habría sabido lo que es perderlo todo, tampoco hubiera conocido la bendición cuando Dios restaura. Lázaro jamás pudiera entender lo que es la alegría de la vida si no hubiese experimentado la muerte que experimentó. Sus hermanas Marta y María no hubieran sabido que Jesús es la resurrección y la vida, a menos que primero no experimentaran el dolor de la pérdida de su hermano. Dios usa los episodios amargos de la vida para revelarse más completamente a sus hijos. Cuando nosotros enfrentemos entonces las aguas amargas de Mara, hermanos, volvamos a nuestro Dios, confiemos en sus promesas. Debemos recordar que Él está en su trono, que Él está en control. Dios ha prometido no volverse atrás de hacernos el bien. Si esta mañana, aquí, tú estás luchando con algo muy difícil en tu vida, entonces yo te animo a que te acerques a tu Dios en oración. ¿Hay alguna necesidad que tú debas llevar a la cruz esta mañana? Este es el momento. Dios te está hablando por su palabra. Dios ha permitido llevarte a un Mara para revelar quién Él es y luego llevarte a un Elín espiritual. Necesitamos confiar en sus promesas. Y amigo que estás aquí en esta mañana, que no conoces al Señor Jesucristo, en la amargura de la vida, tú necesitas la dulzura de Jesús. Uno de los efectos del pecado es que nos hace seres necesitados. Hay muchos tipos de necesidades, pero la principal necesidad es espiritual. Escucha esto, amigo. Jesús es el único que puede saciar tu necesidad espiritual. Jesús murió en una cruz para hacer posible que haya dulzura aún en las experiencias amargas de la vida. Si tú vienes a Dios por la fe, por la sangre preciosa de Jesús, tú podrás estar en una mejor posición para que Dios te bendiga aún en medio de la dificultad. Tú necesitas volver a ese Dios, tú necesitas buscarle, tú necesitas arrepentimiento y fe. Y la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, ahí mismo donde tú estás. Pídele a Dios que perdone tus pecados. Pídele a Dios que perdone tu incredulidad. Pídele a Dios que te dé el regalo de la fe, aún en medio de las amarguras de esta vida, para que tú descubras la dulzura de Jesús. Hay lecciones que aprendemos en nuestras vidas a través de experiencias amargas y dolorosas. Dios llevó al pueblo de Israel a ese lugar de aguas amargas para que ellos pudieran aprender algunas lecciones dulces para sus almas. Todos nosotros seremos llevados a un lugar de aguas amargas y allí necesitaremos la fe para confiar en Dios. Entonces Dios nos conceda en su gracia que cada vez que enfrentemos las aguas amargas de Mara, podamos ser saciados de la dulzura de la fe y que Dios nos conceda el gozo de llegar hasta Elín, el lugar de sus dulces y refrescantes promesas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos.
Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.